Imagina que pasas la vida imaginando: cuando tenga esto, seré feliz, un mejor trabajo, más dinero, una relación, siempre algo externo. Pero el budismo desmonta esa trampa. Nuestra búsqueda de la felicidad anclada en lo cambiante solo genera insatisfacción. El auténtico camino está en soltar, en cultivar la mente, en abandonar lo efímero. Antes de girar en el ciclo de deseo y frustración, descubre cómo la tranquilidad interior no exige condiciones previas. ¿Preparados para descubrir lo que verdaderamente despierta la felicidad dentro de ti? Introducción al anhelo insatisfecho. Desde pequeños nos enseñan a fijarnos metas, a mirar hacia adelante y a pensar que la vida será mejor cuando logremos ciertas cosas. Así empezamos a crear una lista mental de condiciones para la felicidad: cuando tenga un mejor trabajo, cuando gane más dinero, cuando encuentre pareja, cuando me compre esa casa o cuando viaje a ese lugar soñado. Sin darnos cuenta, la vida se convierte en una carrera hacia una meta que siempre parece moverse un poco más lejos. El problema es que, incluso cuando alcanzamos lo que tanto anhelábamos, la satisfacción suele durar poco. Al principio sentimos euforia, pero pronto aparece un nuevo deseo que sustituye al anterior. Este ciclo no se detiene nunca, y terminamos creyendo que la felicidad es algo que está ahí fuera, siempre en el futuro, siempre atada a una condición que todavía no se ha cumplido. El budismo observa este fenómeno como una de las causas principales de la insatisfacción humana. No porque desear sea malo, sino porque ponemos nuestra paz interior en manos de algo que no controlamos y que es, por naturaleza, pasajero. La felicidad que depende de lo externo está condenada a desvanecerse, igual que la espuma sobre el mar, bonita mientras dura, pero imposible de retener. La mente, acostumbrada a buscar siempre algo más, se mantiene inquieta. En lugar de disfrutar lo que ya tenemos, se aferra a la idea de que falta algo para que todo esté bien. Este anhelo constante no solo agota, sino que nos impide ver que, en realidad, ya tenemos las condiciones para sentir calma y plenitud aquí y ahora. Este es el punto de partida: entender que el "cuando tenga esto" es una trampa que nos aleja de la verdadera experiencia de la vida. Solo al observar con claridad este patrón podemos empezar a cuestionarlo y abrir la puerta a otra forma de vivir, más libre y serena. Cómo los deseos generan insatisfacción permanente. Imagina que estás en un desierto y ves un oasis a lo lejos. Caminas con todas tus fuerzas, convencido de que cuando llegues tendrás agua y descanso. Sin embargo, al acercarte descubres que no era más que un espejismo. Así funciona el deseo: nos promete una satisfacción duradera que, en cuanto la alcanzamos, se desvanece dejando un vacío que pide ser llenado de nuevo. El problema no es desear, sino creer que alcanzar ese deseo resolverá de una vez por todas nuestra necesidad de sentirnos completos. El deseo tiene una cualidad inquieta: en cuanto se cumple, genera otro. Si hoy obtienes el coche que querías, en unos meses tal vez quieras uno más nuevo o más grande. Si logras un ascenso, tarde o temprano pensarás en el siguiente peldaño. Este movimiento constante crea una sensación de carencia perpetua. El budismo describe este proceso como una rueda que gira sin descanso. La mente se engancha a objetos, situaciones o personas, proyectando sobre ellos la idea de que ahí está la felicidad. Pero como todo es cambiante, esos objetos y circunstancias inevitablemente desaparecen, cambian o dejan de satisfacernos. Entonces aparece la frustración, y con ella, un nuevo deseo que nos empuja a seguir buscando. Es una especie de trampa mental, la ilusión de que la próxima meta sí será la definitiva. Sin embargo, al cumplirla, la sensación de plenitud es tan efímera que apenas nos da tiempo a disfrutarla antes de que la mente reclame algo más. Y así, en lugar de vivir en paz, nos mantenemos en un estado de espera continua, como si la vida de verdad fuese a empezar en otro momento que nunca llega. Comprender este patrón es fundamental para liberarnos de él. No se trata de eliminar todos los deseos, sino de aprender a reconocer cuando uno de ellos nos está arrastrando hacia esa rueda sin fin, y cuando es simplemente una motivación sana que no pone en juego nuestra paz interior. Entendiendo el apego y el deseo verdadero. El apego y el deseo son como dos hermanos que, a primera vista, parecen iguales, pero que en realidad llevan vidas muy distintas.
El problema es que solemos confundirlos, y en esa confusión es donde empieza gran parte de nuestro malestar. El apego nace de la necesidad de aferrarse a algo para sentirse seguro o completo. Puede ser una persona, un objeto, un trabajo, un estatus social, cualquier cosa que nos dé la sensación de que, si la perdemos, perderemos también nuestra felicidad. Este tipo de deseo es exigente, posesivo, y en cierto modo, ansioso. No busca simplemente disfrutar, sino controlar y retener, como si la felicidad fuera una posesión frágil que debemos proteger a toda costa. Por otro lado, existe un deseo más limpio y sereno, aquel que surge de la motivación genuina, del impulso por aprender, crear o crecer. Este deseo no nace de una carencia, sino de un interés profundo. Por ejemplo, querer aprender a tocar un instrumento porque disfrutas del sonido y del proceso, sin que tu autoestima dependa de convertirte en un virtuoso reconocido. Este tipo de deseo no encadena, sino que impulsa sin exigir garantías. La diferencia clave entre ambos está en la dependencia. Cuando estamos apegados, nuestra felicidad se apoya en algo que no controlamos y que, tarde o temprano, cambiará o desaparecerá. Esto crea una tensión constante, miedo a perder lo que tenemos y ansiedad por conseguir lo que todavía no ha llegado. En cambio, el deseo sano acepta que todo es transitorio y no condiciona el bienestar a que las cosas salgan exactamente como imaginamos. El apego también distorsiona la percepción. Nos hace creer que necesitamos más de lo que en realidad es necesario, y exagera las consecuencias de perderlo. Si te aferras a una relación creyendo que sin esa persona tu vida carecerá de sentido, es probable que ignores señales de que la relación ya no te hace bien. El apego te mantiene atrapado, no por amor, sino por miedo. Liberarse del apego no significa volverse frío o indiferente. Significa amar, disfrutar y comprometerse con las cosas de la vida sin encadenarse a ellas. Es poder tener algo y apreciarlo, pero también estar dispuesto a dejarlo ir cuando el momento llegue, sin que eso arrase con tu paz interior. Aquí es donde el deseo verdadero juega un papel fundamental. Este deseo se enfoca en la experiencia del momento, no en la posesión futura. Disfruta del camino tanto como de la meta, y entiende que lo importante no es lo que acumulas, sino lo que vives y aprendes en el proceso. Cultivar este tipo de deseo requiere consciencia, atención y un cambio profundo en la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Cuando empezamos a diferenciar entre el apego y el deseo verdadero, se abre ante nosotros un espacio de libertad. Podemos seguir queriendo cosas, pero sin que nuestra felicidad dependa de ellas. Así, cada experiencia se convierte en una oportunidad para vivir con más ligereza, menos miedo y más autenticidad. La renuncia como camino hacia la libertad interior. La palabra renuncia suele despertar resistencia. Suena a sacrificio, a renunciar a lo que nos gusta, a quedarnos con menos. Sin embargo, en el budismo la renuncia no es privarse por obligación, sino liberarse de lo que nos ata. Es como dejar de cargar con una mochila llena de piedras que no necesitamos para caminar más ligeros. Renunciar no significa vivir sin nada, sino soltar la necesidad de que las cosas sean de una forma concreta para poder sentirnos bien. Es dejar de condicionar nuestra paz a que se cumplan todos nuestros deseos. Esto no implica abandonar los proyectos o las metas, sino cambiar la relación que tenemos con ellos. Podemos seguir avanzando, pero sin que nuestro bienestar dependa del resultado. Imagina que estás jugando una partida de cartas. El apego te hace creer que solo podrás disfrutar si ganas, y que perder es una tragedia. La renuncia, en cambio, te permite jugar con atención y entusiasmo, pero también con la serenidad de saber que el valor está en la experiencia de jugar, no en el marcador final. La verdadera libertad interior surge cuando dejamos de pelear contra lo que no podemos controlar. Muchas de nuestras frustraciones nacen de intentar retener lo que es inevitable que cambie: la juventud, las relaciones, las circunstancias económicas, la salud. Al comprender que todo es impermanente, dejamos de resistirnos a esa verdad y empezamos a fluir con la vida. Esto no es resignación, sino inteligencia emocional en su máxima expresión. Renunciar también significa soltar las historias mentales que alimentan el sufrimiento. A veces no es el hecho en sí el que nos duele, sino lo que nos contamos sobre él. Una ruptura sentimental puede ser dolorosa,
pero se convierte en una prisión si la acompañamos de pensamientos como nunca volveré a encontrar a alguien o sin esta persona mi vida no tiene sentido. La renuncia corta ese hilo de pensamientos obsesivos y deja espacio para que entre aire nuevo. El beneficio más profundo de la renuncia es que nos devuelve al presente. Cuando no estamos pendientes de lo que falta, podemos ver con claridad lo que ya está aquí. Esto no significa que no podamos disfrutar de lo que tenemos o que debamos vivir sin metas, sino que nuestra felicidad no depende de que todo encaje exactamente como lo habíamos planeado. Quien practica la renuncia no vive menos, sino más. Vive sin el peso de las expectativas desmesuradas, sin el miedo constante a perder, sin la obligación de controlar cada resultado. Es una libertad que se siente por dentro, silenciosa y firme, como un lago que no se agita con cada viento que pasa. El estado mental no condicionado como fuente de bienestar. Cuando hablamos de un estado mental no condicionado, nos referimos a una forma de estar en el mundo en la que nuestra paz interior no depende de lo que ocurra fuera. Es como si nuestra felicidad se encontrara en un lugar al que los altibajos de la vida no pudieran llegar. No es que las circunstancias dejen de importarnos, sino que ya no nos arrastran como antes. Normalmente, nuestra mente funciona como un interruptor que se enciende o apaga según las condiciones externas. Si las cosas van como queremos, nos sentimos bien, si no, nos sentimos mal. Este mecanismo parece inevitable, pero el budismo enseña que podemos entrenar la mente para que su bienestar no esté atado a cada giro del destino. Es como aprender a conducir un barco sin importar si el mar está en calma o agitado. Un estado mental no condicionado no significa estar siempre alegre o no sentir dolor. La tristeza, la frustración o el miedo seguirán apareciendo porque forman parte de la experiencia humana. La diferencia es que estas emociones ya no tienen el poder de derribar nuestra paz. Podemos sentirlas sin quedar atrapados en ellas, como si las observáramos desde la orilla en lugar de ser arrastrados por la corriente. Este tipo de estabilidad se cultiva reconociendo que todo lo externo es impermanente. Las relaciones, el dinero, la salud, el prestigio, todo está en constante cambio. Si nuestra felicidad se apoya en algo que cambia, inevitablemente se tambaleará. Pero si la enraizamos en un lugar más profundo, nuestra actitud, nuestra comprensión, nuestra forma de relacionarnos con lo que pasa, entonces tenemos un refugio que no depende de factores incontrolables. Es útil pensar en este estado como un fuego interior. El mundo puede traer días fríos o cálidos, pero mientras ese fuego se mantenga encendido, habrá calor dentro de nosotros. No necesitamos que el clima externo sea perfecto para sentirnos a gusto. Esto nos da una libertad enorme, podemos actuar, decidir y disfrutar sin vivir con el miedo constante a perder lo que tenemos. Entrar en un estado mental no condicionado requiere práctica consciente. Significa detenerse a observar cuando estamos reaccionando de forma automática a algo externo y preguntarnos, ¿estoy dejando que esto controle cómo me siento? Con el tiempo, esa pregunta se convierte en un hábito, y nuestra mente empieza a buscar dentro en lugar de fuera. Cuando alcanzamos este punto, la vida sigue teniendo altibajos, pero nuestra experiencia cambia por completo. Podemos celebrar las alegrías sin miedo a que acaben y atravesar las dificultades sin sentir que todo está perdido. Es un tipo de felicidad más serena, menos dependiente, que no necesita de adornos para existir. En ese estado, la felicidad deja de ser una meta que perseguimos y se convierte en una cualidad natural que nos acompaña, como el latido del corazón. No es algo que se logre una sola vez, sino una forma de vivir que se renueva cada día con la atención y la práctica. El ejemplo del aquí y ahora, felicidad sin expectativas. Vivimos gran parte de nuestra vida como si la felicidad estuviera en un punto lejano del horizonte. Nos decimos que todo estará bien cuando alcancemos cierta meta, cuando mejore alguna situación o cuando obtengamos algo que creemos indispensable. Pero, igual que el horizonte, esa meta parece alejarse cada vez que damos un paso. El aquí y ahora es la llave que rompe este ciclo. Cuando estamos presentes, dejamos de perseguir la zanahoria que cuelga frente a nosotros y nos damos cuenta de que el sabor de la vida está ocurriendo justo en este momento, no en un futuro idealizado. El problema es que nuestra mente tiene la costumbre de vivir en dos lugares, el pasado y el futuro.
y ambos nos alejan de la única experiencia real que existe, la del presente. En el pasado cargamos con recuerdos, culpas o nostalgias. En el futuro depositamos expectativas, miedos y proyecciones. Pasamos tanto tiempo en estos dos territorios que el presente se convierte en un pasillo por el que solo transitamos de camino a otra parte. Sin embargo, cuando nos detenemos y observamos lo que hay ahora mismo, sin añadir nada más, ocurre algo casi mágico, dejamos de sentir que nos falta algo. El presente no exige condiciones para existir. No pide que seamos más ricos, más guapos o más exitosos. Es completo en sí mismo. El sonido de una conversación, el aroma del café, el calor del sol en la piel, son experiencias sencillas que, cuando se viven con atención, llenan de plenitud sin necesidad de que cambie nada en el exterior. Estar en el aquí y ahora no significa abandonar los planes o vivir sin metas. Significa no hipotecar la felicidad de hoy a la promesa de mañana. Podemos trabajar por un objetivo y disfrutar del proceso, sin esperar a que el resultado final nos dé permiso para ser felices. Esto nos da una sensación de libertad porque ya no estamos atados a un calendario mental que dice cuándo es el momento adecuado para sentirnos bien. Un ejemplo claro es el de las vacaciones. Muchas personas pasan meses esperando ese viaje como el momento cumbre del año. Sin embargo, si aprendes a estar presente, puedes encontrar el mismo disfrute en una tarde en tu barrio, en una conversación con un amigo o en el simple hecho de sentarte a respirar unos minutos. Lo extraordinario empieza a aparecer en lo cotidiano. Practicar el aquí y ahora no es algo que se logra de un día para otro. Requiere frenar el piloto automático y darse cuenta de cuántas veces al día nos vamos al pasado o al futuro. Poco a poco, la atención plena se convierte en un hábito y el presente deja de ser un lugar de paso para convertirse en nuestro verdadero hogar. Cuando estamos en el momento presente, desaparece la trampa del cuando tenga esto, seré feliz, porque ya no esperamos a que algo externo llegue para sentirnos completos. Descubrimos que la vida ya está ocurriendo, y que en cada instante tenemos todo lo necesario para vivir con plenitud. Prácticas sencillas para soltar la trampa del cuando tenga esto. Entender la trampa es un primer paso, pero para liberarnos de ella necesitamos entrenar la mente en el día a día. De nada sirve comprender que no debemos atar nuestra felicidad al futuro si seguimos repitiendo, casi sin darnos cuenta, los mismos patrones de pensamiento. Por eso, aquí vamos a explorar prácticas concretas que ayudan a vivir con más presencia y menos dependencia de lo que no tenemos todavía. Una de las más poderosas es el agradecimiento consciente. No se trata solo de decir gracias, por costumbre, sino de detenerse y observar qué hay en nuestra vida que ya es valioso. Cada mañana, antes de empezar la rutina, dedica unos minutos a pensar en 3 cosas que ya tienes y que aportan bienestar. Pueden ser tan simples como el techo que te cobija, una persona con la que puedes hablar o el hecho de que tu cuerpo te permite moverte. Este ejercicio entrena al cerebro para buscar lo bueno en el presente en lugar de fijarse solo en lo que falta. Otra práctica clave es la atención plena o mindfulness, que consiste en dirigir toda tu conciencia al momento que estás viviendo. Puedes practicarlo mientras comes, caminando o incluso lavando los platos. La idea es que en ese instante no estés planeando el futuro ni repasando el pasado, sino sintiendo, viendo y escuchando lo que ocurre aquí y ahora. Es un entrenamiento que, con el tiempo, reduce la ansiedad por lo que vendrá. También es útil identificar las frases que te atrapan en la trampa. Cada vez que te sorprendas pensando cuando consiga, seré feliz, haz una pausa y pregúntate, ¿es cierto que no puedo sentirme bien ahora mismo? No se trata de forzar la felicidad, sino de abrir espacio a la posibilidad de que ya tengas todo lo necesario para sentir paz. La práctica de soltar es igual de importante. Empieza con cosas pequeñas, regala o dona objetos que no usas, deja de seguir en redes sociales a personas que te generan comparaciones dañinas, o renuncia a actividades que no te aportan nada pero que haces por inercia. Estos pequeños actos envían a tu mente el mensaje de que no necesitas aferrarte para estar bien. Por último, recuerda que el descanso mental es esencial. Vivimos sobreestimulados y gran parte de la trampa se alimenta de esa sensación constante de falta algo que generan la publicidad, las redes sociales y las comparaciones. Dedicar unos minutos al día a la meditación,
la respiración profunda o simplemente al silencio ayuda a calmar ese ruido y a reconectar con la tranquilidad interior. Cuando incorporas estas prácticas en tu rutina, la trampa del "cuando tenga esto" pierde fuerza. Poco a poco dejas de vivir persiguiendo un futuro incierto y empiezas a sentir que la vida ya está ocurriendo y que merece ser vivida tal como es. ¿Cómo integrar la serenidad budista en la vida cotidiana? Todo lo que hemos visto hasta ahora no son teorías lejanas, sino herramientas prácticas que pueden transformar la forma en la que vivimos día a día. Integrar la serenidad budista en la vida cotidiana empieza por recordar que cada momento es una oportunidad para practicar. No hace falta estar en un templo ni retirarse del mundo, podemos aplicar estas enseñanzas en el trabajo, en casa, en la calle o mientras esperamos en una cola. Lo primero es cultivar la observación constante. Presta atención a cuando tu mente empieza a pensar en términos de "cuando tenga esto". Reconócelo sin juzgarte y usa ese instante como recordatorio para volver al presente. Este simple gesto, repetido muchas veces, cambia la estructura de nuestros hábitos mentales. También es importante relacionarnos de otra forma con nuestras metas. No se trata de dejar de tener objetivos, sino de caminar hacia ellos con ligereza, sin cargar la presión de que nuestra felicidad dependa de alcanzarlos. De esta forma, incluso si el resultado no es el esperado, no perdemos la calma. Otra clave es rodearnos de entornos y personas que nos recuerden esta visión. No porque necesitemos aprobación externa, sino porque las influencias positivas nos ayudan a mantener el rumbo. Compartir conversaciones, lecturas o actividades que fomenten la conciencia plena nos mantiene conectados a lo esencial. Y, sobre todo, aprender a valorar lo que ya está aquí. Esto no significa conformarse con todo, sino reconocer que siempre hay algo en el presente que merece nuestra atención y agradecimiento. Esa valoración sincera nos ayuda a vivir más en paz con lo que hay, mientras seguimos abiertos a lo que venga. Si conseguimos que estas prácticas se integren en nuestra vida diaria, el "cuando tenga esto" deja de ser una condición y se convierte, como mucho, en un deseo pasajero que no define nuestro bienestar. Vivimos más ligeros, más libres y más atentos a lo que ocurre aquí y ahora. Recuerda, la verdadera felicidad no se pospone, se vive. Y cada instante es una oportunidad para elegirla. Si este mensaje te ha aportado algo, compártelo con alguien a quien quieras recordarle que no necesita esperar a que todo sea perfecto para empezar a vivir con plenitud. Tal vez ese pequeño gesto sea la chispa que encienda un cambio en su vida.